Vamos a continuar adorando al Señor, ya que lo hemos hecho proclamando su nombre, su gracia. Lo hagamos ahora también escuchando su palabra, con un corazón dispuesto a obedecer, ¿verdad? Vale la pena recordar que adoramos al Señor también cuando nos sentamos y escuchamos, estamos adorándole. Así que te animo a esto, a que escuchemos con el deseo de entender, pero también de responder, de adorar, de conocer al Señor más y de obedecerle. Entonces, ¿me acompañas a orar? Le damos gracias a Dios por esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a conocerte, Señor, nos has llamado a una relación contigo. Y te pedimos eso, Señor, que podamos responder en obediencia a tu palabra, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a ser examinados y a que tú, Señor, trates lo que tengas que tratar con nosotros. Te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien. Ok, Lucas capítulo 6. Vamos a continuar en el Sermón del Monte. Mientras vas al capítulo 6, déjame recordarte un par de cosas importantes. Estamos en la sección del capítulo 3 al 9. Esta sección es donde Jesús lleva a cabo su ministerio en la región de Galilea, la parte norte de Israel. Y Jesús ha declarado su misión. En el capítulo 4 de Lucas, Jesús dijo que él ha sido ungido por medio del Espíritu para llevar a cabo una misión de rescate, de salvación. Dice Jesús que Él está proclamando buenas noticias de salvación. ¿Recuerdas a quiénes? A los pobres, a los quebrantados de corazón. Bueno, recuerda que los pobres en Lucas no se refiere simplemente a los que tienen problemas económicos, sino a los quebrantados espiritualmente, a los marginados, a los necesitados de Dios. Es a ellos a quienes son estas buenas noticias de Jesús, las noticias de cómo su reino puede transformar sus vidas, darles un nuevo comienzo. De hecho, en las historias que siguen, en esta sección de Lucas, vemos precisamente como un leproso, una mujer enferma y oprimida, una mujer ceremonialmente impura, un recaudador de impuestos, una mujer prostituta, reciben la buena noticia del reino y su condición se revierte de quebranto a restauración. La buena noticia del reino de Dios. Y bueno, Jesús en el capítulo 6 vemos cómo Él no solamente está anunciando esta misión de rescate, ¿verdad? Que Él va a llevar el reino de Dios, sino que lo vemos en acción. Vemos a Jesús a través de sus palabras y a través de sus milagros llevar el mensaje del reino. Eso nos lleva justo al capítulo 6, donde Jesús, ante una multitud de sus seguidores, y discípulos, aparte de los 12 discípulos de Jesús y la multitud que está escuchando, Jesús en el Sermón del Llano nos da un ejemplo de este mensaje que él ha llamado las buenas noticias. ¿Recuerdas hace 2 semanas este Sermón del Llano? Un mensaje muy similar al Sermón del Monte, un mensaje que probablemente Jesús repitió en varias ocasiones. Jesús comenzó con las bienaventuranzas. Y algo muy particular de Lucas, los ayes, ¿verdad? Los lamentos, bienaventuranzas y lamentos. Y luego Jesús va al corazón del Sermón del Llano. Emmanuel nos enseñó la semana pasada, el corazón del Sermón del Llano está en amar a tus enemigos, en resistir el mal y la injusticia al hacer doblemente el bien, al servir generosamente a los que no nos pueden recompensar. Porque al hacerlo, ¿qué dijo Jesús? Seríamos llamados, ¿recuerdas? ¿Cómo seríamos llamados? Hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Dios es así. Jesús nos recuerda que Dios es un Dios sumamente compasivo, que muestra su bondad a justos e injustos. Continúa mostrando su bondad. Entonces, completamente un llamado radical, ¿verdad? El Sermón del Llano, el Sermón del Monte, que presentan lo que los teólogos llaman el manifiesto del reino. La vida bajo el reino de Dios se ve así. Los que se han puesto bajo el reino de Jesús y son llamados hijos del Altísimo,
son aquellos que aman sin esperar nada a cambio, que aman incluso a quienes no lo merecen, como su Padre es bondadoso con justos e injustos. Entonces, qué contraste con la religiosidad, ¿verdad? La religiosidad nos lleva a la hipocresía, a aparentar algo, pero que no somos en el interior. Al parecer, el camino de los fariseos, tan distinto al camino de Jesús, ¿verdad? El camino de los fariseos parecía ser tan difícil, pero en realidad es solamente un cambio externo. El camino de los fariseos era una fachada, pero el camino de Jesús, el del reino, es una transformación del interior. Un cambio de naturaleza. Y eso es justo lo que veremos el día de hoy. Jesús, en el resto del Sermón del Llano, nos va a enseñar que lo que realmente le preocupa es el interior. Jesús está preocupado por el carácter. Jesús dice, un árbol bueno no puede dar mal fruto. Y un árbol malo no puede dar buen fruto. En realidad, aquellos que han sido transformados por la vida del reino son aquellos que de lo que han recibido, eso es lo que producen. De lo que son, eso es lo que producen. La religiosidad nos lleva a la hipocresía que se refleja en juzgar y condenar a los demás sin examinarme a mí mismo. Pero la vida del reino es una transformación del interior que produce un buen fruto. Bueno, vamos a ver lo que dice Jesús y permitamos que, así como esta audiencia entró en shock, también nosotros permitamos que Jesús nos confronte, nos incomode con sus palabras para que en realidad Él siga obrando en nuestro interior, ¿verdad? Como cuando vas al doctor, puede ser incómodo que el doctor tenga que hacer ciertas cosas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero esa incomodidad nos va a llevar a la sanidad, ¿estás de acuerdo? Entonces, bueno, leamos el verso número 37. Del verso número 37 al verso número 42 está dentro del Sermón del Llano la enseñanza de no juzgar a los demás. Dice el verso 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a detenernos en ese pequeño fragmento. Jesús literalmente dice aquí, no solamente no juzguéis, sino la intención es deja de juzgar en este momento. Eso es lo que dice Jesús aquí. Inmediatamente, deténganse. No sigan condenando y juzgando a los demás. Deténganse ahora mismo. Bueno, creo que vale la pena detenernos, literalmente, a examinar qué significa juzgar a los demás en este contexto. Porque probablemente sea uno de esos pasajes que sacamos de contexto, ¿verdad? Cuando no nos gusta que nos digan algo en lo que estamos mal, solemos decir, Jesús dijo, no juzgues para no ser juzgado y tú me estás condenando, ¿verdad? Solemos sacar de contexto este pasaje. O a veces nos da temor evaluar o criticar algo que está definitivamente mal porque tenemos miedo de caer en juzgar. ¿Pero a qué se refiere Jesús con no juzgar a los demás? Bueno, significa pretender que conozco las motivaciones detrás de las acciones de las personas y por lo tanto pretender que puedo dar un dictamen correcto de cómo es una persona. Los religiosos, los fariseos, estarían completamente incómodos con lo que hace Jesús. Jesús hablando de la historia de un padre dispuesto a celebrar un banquete de un hijo pródigo que lo dio por muerto, pidió su herencia en vida, huyó y regresó. Y sin embargo, este padre amoroso esperándolo
hace un banquete cuando lo recibe en casa. Se sentirían incómodos con esas enseñanzas. O con la idea de que Jesús se sentaba a la mesa a comer con recaudadores de impuestos y pecadores. O se sentirían incómodos, lo vamos a ver en Lucas más adelante, con la escena de una mujer que tiene mala fama, pero entra a un lugar donde Jesús está sentado y comienza a enjugar los pies de Jesús con sus lágrimas. Y comienza a limpiarlos, a secarlos con sus cabellos. Y así uno de los que estaban en la mesa, un religioso, dice: si Jesús fuera quien dice ser, sabría que esta es una mala mujer y no permitiría que tocara sus pies. Y así Jesús le da una lección a ese hombre en ese mismo momento. Es decir, los fariseos creen que conocen a los demás profundamente. Creen que Jesús está de acuerdo que Dios está de acuerdo con sus juicios. Etiquetan y hacen categorías de las personas. Ellos creen que pueden determinar quiénes son dignos de la bondad de Dios. Y por lo tanto, están tomando un lugar que no les corresponde. Piensan que Dios está de su lado en sus juicios hacia los demás. Bueno, juzgar y condenar es determinar por mí mismo quién es un recipiente, quién merece ser un recipiente de la bondad de Dios. Ahora, para aclarar, por supuesto que Jesús no nos está invitando a ignorar cuando hay alguien que está viviendo abiertamente en pecado, o criticar y evaluar cuando alguien está viviendo de una manera equivocada. De hecho, la Biblia nos invita a examinar el fruto en nuestras vidas y en los demás. Jesús mismo en esta porción dirá: por sus frutos los vas a conocer. En Mateo se refiere a los falsos maestros. ¿Cómo identificas un falso maestro? Por su carácter. Evalúa no solo su mensaje, sino su estilo de vida. Ve el fruto en sus vidas, evalúalo. Entonces, Jesús no nos está invitando a ignorar el pecado en nuestras vidas y en la vida de los demás. Pero más bien Jesús nos está llamando, advirtiendo sobre el peligro de pensar que conozco profundamente a las personas y sus motivaciones. Me está advirtiendo sobre el peligro de tomar el lugar de Dios, el único que realmente conoce a las personas, definitivamente. Porque tratar de impartir justicia sin gracia, pues me lleva a la crueldad. De la misma manera, gracia sin justicia, pues degenera en libertinaje, en ser permisivos. Jesús nos ordena parar, detenernos, examinarnos. Entonces, ¿cómo sé si he juzgado a los demás? ¿Cómo sé si tengo esta actitud de condenar a otros? Bueno, déjame leerte lo que el pastor David Guzik hizo, una especie como de autoexamen para determinar si estoy cayendo en ese tipo de práctica que Jesús me advierte aquí. Déjame leerlo y mientras tanto hagamos un examen sincero, honesto de lo que dice el pastor Guzik. Dice: fallamos cuando pensamos lo peor de los demás. Fallamos cuando solo hablamos de las faltas de los demás. Fallamos cuando juzgamos una vida entera solo por sus peores momentos. Fallamos cuando juzgamos motivos ocultos de los demás. Es decir, cuando creo que sé lo que hay detrás de las acciones de una persona y por lo tanto juzgo motivos ocultos. Fallamos cuando juzgamos a los demás sin considerarnos en sus mismas circunstancias. Fallamos cuando juzgamos a los demás sin ser conscientes de que nosotros mismos seremos juzgados bajo esa misma medida.
Es muy fácil, muy, muy fácil juzgar a los demás. Es terriblemente fácil solo hablar de las faltas de otros y pensar que conocemos a una persona. Tengamos cuidado cuando juzgamos motivaciones sin conocer realmente a la persona. Eso es importante, porque Jesús nos advierte aquí que con la misma medida que juzguemos a los demás, seremos juzgados nosotros. ¿Por qué? Porque esto nos vuelve arrogantes, porque pensamos que sabemos cómo son las personas verdaderamente y pensamos que Jesús estaría de acuerdo con nuestro juicio. Arrogancia completa. Así que, por un momento detente y considera si estás teniendo una actitud condenatoria hacia los demás, creyéndome superior moralmente a los demás. Repito, sí, hay un lugar para evaluar el fruto. Hay un lugar para una crítica correcta de algo que es concreto, real, que es pecado. Pero cuando me pongo en el lugar de Dios y creo yo que yo puedo determinar quién sí es un recipiente para la bondad de Dios, quién sí merece su gracia, estoy juzgando a los demás. Estoy haciendo lo que hacen los fariseos. ¿Cómo Jesús se atreve a comer con esa clase de personas? ¿No sabe que son pecadores y que Dios los ha hecho a un lado? Sin saber que, aunque Jesús no aprueba el estilo de vida de estos pecadores, el reino de Dios y su poder y su gracia está revelándose a aquellos que eran marginados por los fariseos, pero que Dios en su bondad estaba dispuesto a recibir en su familia. Claro, no los dejaría con ese estilo de vida, pero el poder del reino de Dios transformaría a estas personas. Qué terrible, ¿verdad? Fariseos que son tan minuciosos en su obediencia a Dios, pero desligados de un corazón transformado. Y estas personas que ellos desechaban, el reino de Dios irrumpiría en sus vidas, los transformaría por completo y comenzaría a haber un buen fruto que brotaría de su interior. Es importante considerar las palabras de Jesús aquí. Pero entonces Jesús dice esto. Dice en el verso 38, dad y se os dará. Y luego utiliza unas palabras extrañas, ¿verdad? Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. ¿A qué hace referencia Jesús? Bueno, déjame leerte este verso 38, pero en la traducción, la palabra de Dios para todos. Dice, se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo. Aunque se les haya agitado y apretado al máximo, siempre rebosará. Porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Entonces, en la primera parte, en el verso 37, lo pone en un aspecto negativo, ¿verdad? Con la vara que tú midas, vas a ser juzgado, ¿ok? Pero ahora lo pone en positivo. Probablemente se refiere a la práctica que había en el mercado cuando te daban en una especie de vasija, ponían grano, ¿ok? Y luego la agitaban para que se asentara y pudieran caber más grano todavía y de esa manera cupiera una mayor cantidad. Lo que dice aquí es que aquella persona que da con liberalidad, sin pensar recibir nada a cambio, es esta generosidad radical, dice que él también recibirá una generosidad radical de parte del Señor. Entonces, el contraste, ¿verdad? Quien abunda en juzgar a los demás, bueno, con esa medida alta, él será juzgado. Quien abunda en dar generosamente sin esperar nada a cambio, bueno, sin medida Dios le dará. Generosamente Dios le dará. Dice, será tanto que en esa época, en la túnica, cuando ponías tu cinturón, te quedaba una especie como de bolsa. Y sería tanto el grano que ni siquiera
podrías ponerlo en esa bolsa, se desbordaría. Ahora, no está diciendo aquí, hay que aclarar, no está diciendo aquí Dios te dará mucho dinero si tú das mucho dinero, ¿ok? No es lo que está diciendo aquí Jesús. Jesús está describiéndonos cómo se ve la vida del reino. Y en la vida del reino de Dios, uno da sacrificialmente. ¿Qué da? Amor a los enemigos, perdón a quienes nos ofenden, doblemente hacer el bien a quienes son injustos. ¿Ok? Y sí, la idea también de dar a quienes lo necesitan en el sentido económico también está incluido en dar generosamente. Quienes viven así, esta característica principal del reino de Dios, que es generosidad abundante, radical, ellos también serán bendecidos radical y generosamente por este Dios que es así. ¿Cómo es Dios? Da radicalmente, ¿verdad? De una manera abrumadora. Él es bueno con justos e injustos. Esa es la vida bajo el reino de Dios. Entonces, así es como mide Dios la generosidad. Dar sin esperar nada a cambio. Dar amor, perdón y gracia. Esa es la verdadera generosidad. Ahora eso es difícil, ¿verdad? Porque generalmente vivimos en un mundo donde damos esperando algo a cambio. Porque cuando nos defraudan aquellos a quienes decimos haber dado generosamente, los hacemos deudores, sentimos que nos deben algo. Eso no es generosidad libre. Bueno, una cosa más, ¿verdad? Examinarnos y ser confrontados con las palabras de Jesús. Si realmente estoy caminando en este llamado del reino a dar sin esperar nada a cambio. Pero entonces el verso 39 al 42 dice, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ok, aquí con una parábola no necesariamente se refiere a la sección de las parábolas, ok. Hay una sección en Lucas donde encontramos las parábolas clásicas del reino. Aquí parábola podría significar simplemente dicho proverbial o analogía. Es una analogía. Entonces, una analogía que usa Jesús, una ilustración, algo del mundo común y terrenal para subrayar una enseñanza profunda espiritual. Aquí hay una advertencia. ¿Cuál es la advertencia de Jesús? La advertencia de Jesús a quienes quieren ejercer un liderazgo y guiar a otros en algo que ellos mismos no creen, no viven, no es parte de sus vidas. Esa es la definición de hipocresía. Desconexión entre lo que soy y lo que hago. ¿Les gusta el cine? ¿Les gustan las películas? Bueno, no tiene que gustarte el cine para que vengas aquí a la reunión a escuchar, pero si te gusta el cine, ¿cuál es tu actor favorito? No me lo tienes que decir. ¿Cuál es tu actor favorito? Harrison Ford tiene que estar dentro de esos actores favoritos. Si no, sí tienes que abandonar. No es cierto, es una broma. ¿Cuáles son tus actores favoritos? Bueno, todos tenemos un actor favorito, ¿verdad? Pero sin duda alguna, indistinto de quién es nuestro actor favorito, todos podemos reconocer cuando hay un mal actor y un buen actor, ¿verdad? Cuando hay un actor que es la misma persona en cualquier película, ¿verdad? No puede cambiar de personaje porque es el mismo idénticamente.
en toda película. No importa si es un drama, es una comedia, es una película de acción, es la misma persona. Pero nos asombra cuando ves a alguien actuando de cierta manera en una película y luego está en un rol completamente distinto y se la crees. ¿Ok? Es un muy buen actor porque puede desconectarse, ¿ok? Puede ponerse una máscara, puede ser alguien completamente distinto a quien es. Es un actorazo, ¿ok? Ahora, la palabra hipócrita en el griego del tiempo de Jesús tenía que ver con un actor. Era una palabra que hacía referencia a alguien que era un muy buen actor que se ponía una máscara. Tan buen actor que podía aparentar ser algo que no es realmente. Bueno, Jesús está advirtiendo sobre el peligro de ser un líder que solamente actúa de cierta manera y es muy bueno en lo que hace, actuando de cierta manera, pero no es quien es realmente. Es un hipócrita. Quiere guiar a otros. Quiere decirles cómo vivir. Él sabe exactamente cómo deben vivir, pero él mismo, a través de sus acciones, demuestra que ni siquiera él está convencido de esa clase de vida, porque no es suya, no la experimenta y no la vive. Qué interesante que aquí Jesús descalifica a ese tipo de líderes, no por sus fallas, sino por su ceguera. Porque son renuentes a reconocer que necesitan ser examinados y que necesitan ser transformados. Son ciegos a su propia necesidad. Y entonces aquí es donde Jesús nos hace reír, ¿ok? Esto se supone que nos debe hacer reír y llorar al mismo tiempo. Es una tragicomedia, si quieres verlo así. Jesús dice, en lugar de tratar de sacar una pequeña paja, ¿ok? ¿Alguna vez has tenido una astilla de esas que no se ven, pero cada vez que te tocas te duele mucho? ¿Has tenido una astilla o una basurita así diminuta en el ojo? Dice Jesús, en lugar de tratar de sacar una basurita del ojo de tu hermano, deberías dejar de ignorar y tratar de sacar el poste que tienes en el tuyo. Ahora, Jesús no está diciendo que no deberíamos ayudar a otros a quitar la paja de su ojo. Lo que Jesús dice es que es condenable tratar de sacar la paja del ojo de un hermano sin tratar con el poste que tenemos en nuestro ojo. Y pienso que Jesús, una vez más, tiene de fondo a los fariseos, ¿verdad? Ahora, yo sé que en la Biblia vemos a los fariseos como los chicos malos y en su mayoría lo son. No todos, pero en su mayoría lo son. Pero ese no es el origen del movimiento fariseo. Los fariseos eran un movimiento de volver a la Biblia, de buscar vivir en santidad para Dios y obedecer la ley de Dios. Y genuinamente querían ayudar a la gente a saber cómo vivir para Dios. Por eso muchos de los rabinos de esta misma corriente de los fariseos escribieron mucho para tratar de ayudar a las personas en la práctica, cómo puedo hacer la voluntad de Dios, cómo se ve la ley de Dios en lo práctico. Pero en su intento de hacer de Israel más santo y distinto de los demás, se les olvidó que el propósito de que Israel fuera distinto de otras naciones es que fueran una luz para las demás naciones. Y por eso se convirtió en una carga y en una hipocresía, aparentar algo que en realidad no son. Estaban tan preocupados por la justicia externa que se habían olvidado de lo que verdaderamente Dios quiere, justicia interna. Por eso en uno de los discursos de Jesús acerca de la hipocresía de los fariseos, Jesús les dice, ustedes son tumbas que por fuera están blanqueadas y por dentro están llenas de huesos muertos. Desaprobando a los demás, ¿okay? Pensando que Dios está de acuerdo con sus juicios y condenaciones y etiquetas que ponen en los demás. Pensando que ellos pueden determinar quiénes son dignos de la bondad de Dios.
sin considerarse a sí mismos. Arrogancia, sin mirar su propia condición. Entonces yo sé que muchas veces tenemos la tendencia a decir, sí, terribles los fariseos. Qué bueno que no somos como ellos. Y nos estamos convirtiendo en uno al hacerlo. Detente, detengámonos de juzgar, dice Jesús. Dejemos de condenar. Es fácil hablar de las fallas de los demás y no examinar nuestra propia condición, nuestra propia necesidad de su gracia. Solo así, cuando permitimos que Dios confronte nuestros corazones, es que podemos verdaderamente, dice Jesús, guiar a nuestro hermano. Porque quien ha experimentado la gracia de Dios, como dice Jesús, esta gracia radical y generosa, abundante de Dios, entonces ama a sus enemigos, da sin esperar nada a cambio, resiste la maldad haciendo doblemente el bien. Y por eso son llamados hijos del Altísimo. Es decir, quiero aclarar, como dijo Emanuel, no que así te ganas el título Hijo del Altísimo, sino que así demuestras que en realidad Dios ha transformado nuestros corazones y que somos hijos del Altísimo porque le reflejamos. Entonces, por eso dice Jesús aquí, tengamos cuidado con ser ciegos que guían a ciegos. Tengamos cuidado con juzgar porque seremos juzgados. Tengamos cuidado con tratar de señalar la paja en el ojo de nuestro hermano sin ver el tronco en nuestro ojo. Porque dice Jesús entonces en el verso 43 al 45, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por un lado, Jesús acaba de condenar la gran desconexión que llama hipocresía religiosa, ¿verdad? Cuando digo pero no hago, ¿ok? Cuando cargo a otros con un estilo de vida que yo mismo, mi vida, no lo practica, no es parte de mí. Ahora Jesús dice aquí directamente, lo que uno es inseparable de lo que hace. ¿Por qué? Porque uno produce pues lo que es. Así como un árbol produce de acuerdo a la naturaleza del árbol. Las personas producen buenas obras cuando estas buenas obras surgen de un buen corazón, mientras que aquellos que llevan malas obras surgen de un mal corazón. Así que, ¿dónde está el corazón del problema? Pues en el problema del corazón. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús destaca que lo que más le preocupa es el carácter. El corazón es el centro de quienes somos. Es donde brota nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras palabras, la inclinación de nuestras motivaciones. Surge del corazón. Eso es lo que realmente le interesa a Jesús. Porque una reforma moral, por muy buena que sea, y con todas las buenas intenciones, si no transforma el corazón, es equivalente a vestir elegante a un muerto y maquillarlo. No importa lo elegante que se vea, está muerto.
Lo que Jesús quiere es una revolución en el corazón, una transformación del corazón, el fruto que nace de una vida que, como hemos aprendido en las bienaventuranzas, reconoce su pobreza espiritual de inicio, reconoce su necesidad de Dios y entonces se humilla delante de Jesús y entonces se vuelve un discípulo del reino al ser transformado en su interior. Cambia su naturaleza y comienza a producir este fruto de generosidad, de amor, de perdón, de gracia hacia afuera. Porque en el interior ha sido transformado por el poder y amor del reino de Dios. Ese es el verdadero mensaje del reino frente a la religiosidad. La religiosidad cambia lo de afuera. El reino tiene el poder de transformar el interior de las personas. Esa es una de las razones por las que, por ejemplo, en los Estados Unidos, no solo en los Estados Unidos, esto es un ejemplo en cualquier lugar del mundo, pero en los Estados Unidos, lo pongo de ejemplo porque había una fuerte herencia y legado cristiano en la nación de los Estados Unidos, pero que desafortunadamente, no en todos lados, pero sí en muchos, en los 20 a los años 60 había una fuerte reprensión moral. Estaban muy preocupados por la conducta moral. Pero una vez que el temor religioso fue quitado, como si una presa se hubiera roto, hubo un desborde de inmoralidad, porque ya no había un temor religioso que frenara a los jóvenes. Ese es el peligro de una reforma externa y no una transformación del corazón. Así que ser religioso parece muy difícil, pero el reino de Dios es imposible, porque Jesús pide todo de nosotros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, es imposible en mis fuerzas. La religiosidad se ve difícil, pero de alguna manera me da esta medalla en la que me siento orgulloso de lo bueno que soy. ¿Okay? Me puedo comparar con otros. El reino es imposible porque Jesús demanda todo de mí. Es un llamado a reconocer mi quebranto espiritual y recibir la vida abundante de Jesús, que entonces sí me transforma en el interior y Él empieza a producir ese fruto en mi vida. Ese es el reino de Dios. Y por eso Jesús termina en el verso 46 al 49. Esta es la última sección dentro del sermón del llano. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Okay? Es la última analogía o parábola. Semejante es, ¿okay?, el que escucha a Jesús y lo obedece. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús comienza con una pregunta, esta última sección: ¿cómo puede alguien llamarle Señor pero no hace lo que le dice? Esa es la hipocresía de la hipocresía, ¿ok? Esa es la gran desconexión de la hipocresía religiosa. Llamarle Señor, pero no hacer lo que dice. Así que este es uno de los varios textos que hemos visto el día de hoy, donde tengo la necesidad de oír y hacer. Y bueno, Jesús ilustra
lo que quiere decir con esto a través de una parábola que todos hemos escuchado alguna vez, ¿verdad? Ya sea por cultura o porque hemos oído este pasaje o en alguna canción o en alguna enseñanza. Los dos hombres, que también aparece, en el Sermón del Monte. Dos hombres, uno que escucha a Jesús y lo obedece y uno que lo escucha y no pone en práctica sus enseñanzas. El que pone en práctica las enseñanzas de Jesús es alguien que construye su casa sobre una roca firme, tiene fundamento. Vienen inundaciones y no cae la casa porque tiene su sustento firme. Pero aquel que escucha a Jesús y no pone en práctica sus enseñanzas, vendrán las inundaciones. Pero como no tiene fundamento, la casa vendrá a ruina. ¿En qué está pensando Jesús? Quizás de inmediato en el contexto Jesús está pensando en el templo. ¿Okay? Porque una de las maneras en las que se describía el lugar donde Dios vive o el templo era sobre un monte alto o una roca. ¿Okay? Entonces quizás Jesús está diciendo esto. Los líderes religiosos que tienen su complacencia en el templo, ¿okay? Especialmente los saduceos. Y este templo que ahora había sido reconstruido por Herodes y que se veía glorioso, tenían su esperanza puesta en este lugar. Un lugar que cuando Jesús fue al templo, criticó la corrupción que había en el lugar. Jesús comparó el templo a una higuera que por fuera se ve verde, pero en realidad no da fruto. Una higuera que maldijo. Y es así como Jesús dijo que el templo llegaría a su fin. Un lugar lleno de religiosidad, pero sin fruto. Y quizás Jesús está hablando de eso. Quizás Jesús habla de cuando vendría la destrucción del templo y porque pusieron su esperanza en esta hipocresía religiosa de escuchar pero no hacer, es que vendría a su fin. Pero creo que también de forma práctica y personal, una vida que simplemente es apariencia, que solo es religiosidad externa, cuando vienen las inundaciones, cuando vienen los problemas, cuando vienen los verdaderos retos en la vida, cuando vienen los momentos de perplejidad, se desmorona todo a mi alrededor. Entonces, no tengo sustento, no tengo manera de enfrentar esas circunstancias adversas y difíciles, porque mi vida ha sido una fachada. En contraste con aquel que la vida del reino está transformando su interior. Y está caminando en esta generosidad radical que Dios está produciendo en su vida. Porque ha reconocido su quebranto espiritual. Porque se ha arrepentido y ha reconocido a Jesús como su Señor. Y porque está no solo escuchando, sino haciendo. Cuando vienen también las tormentas en la vida. No dejan de ser tormentas. Pero su vida tiene sustento. Porque está construido no sobre una fachada religiosa, sino sobre Jesús mismo. Es pues, dice un comentario bíblico, es pues una necedad construir una casa sin un buen fundamento. Es un disparate escuchar a Jesús y no prestar verdadera atención a sus palabras y permitir que entonces nuestras vidas sean alteradas por las palabras de Jesús. Una vida sin fundamento, cuando vengan las inundaciones, no resistirá. Pero aquí está Jesús, amoroso, advirtiéndonos, porque nos ama, llamándonos a venir a su gracia, a experimentar la certeza que provee su gracia, a dejar que el reino de Dios sacuda mi vida y me transforme desde el interior. Lo que solamente Dios puede hacer.
Así que, querida familia, déjame terminar diciendo esto. Jesús ha empleado una variedad de metáforas y dichos proverbiales para distinguir dos tipos de personas. Los que son ciegos a su condición porque no están dispuestos a que Jesús examine sus vidas. Son hipócritas porque hay una desconexión entre lo que dicen y lo que hacen. Quieren guiar a otros, pero ellos mismos no han permitido que Jesús transforme sus vidas. Producen frutos malos porque en realidad solamente hay una fachada religiosa. Oyen sin actuar y sus vidas carecen de fundamento. Pero también hay otro tipo de persona, aquellos que han oído a Jesús y se han arrepentido y reconocido su necesidad de su gracia. Y entonces sus vidas comienzan a ser transformadas. No hay esta desconexión porque el poder del reino de Dios comienza a transformar su interior y por lo tanto comienzan a producir buenos frutos. En su vida hay un reflejo de amor y generosidad porque Dios vive en ellos. Son hijos del Altísimo, hijas del Altísimo. Hay fruto, oyen y actúan y su vida está construida sobre Jesús. Por lo tanto, tienen un buen fundamento. Dos tipos de personas. En la Biblia hay muchos pasajes así. Hay cientos de pasajes que hay un llamado a considerar estos dos caminos. Tenemos a Dios poniendo al pueblo dos caminos, el de la maldición y el de la bendición. La rebeldía que conduce a la ruina y la obediencia que conduce a la vida. Y ahora Jesús, similar a esos caminos como el Salmo 1, donde pone aquel malvado que se burla de Dios y su enseñanza y que su vida termina en dolor, de aquel que se deleita en la ley de Dios. Así Jesús ahora pone dos caminos. El de la hipocresía religiosa y el del reino de Dios. Bueno, Jesús esta noche está poniendo estos dos caminos frente a nosotros. Necesitamos responder. Y eso es algo que te ruego, no te vayas sin reconocer, sin responder a lo que hemos escuchado. No endurezcas tu corazón. No te cierres a que Jesús pueda mostrarte que a lo mejor hay un tronco ahí que no quieres ver. No te vayas esta noche diciendo esto no es para mí, es para otros que sí son hipócritas. Permite esta noche que Jesús te confronte, me confronte y nos permita salir más convencidos de su gracia y su generosidad y la necesidad que tenemos de que Él transforme nuestro interior todos los días. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos venir delante de ti esta noche y de manera fresca oír este sermón, no pensando que solamente es para algunas personas que lo necesitan escuchar, Señor, sino es para nosotros. Señor, ayúdanos a reconocer que fácilmente quedamos ciegos a nuestra condición, a nuestra hipocresía. Qué fácil juzgamos y condenamos, Señor, sin autoexaminarnos. Señor, líbranos. Trata con el tronco que está en nuestro ojo, Señor. Que el poder de tu reino nos transforme completamente, Señor. Que podamos caminar en este camino de generosidad radical, Señor. Siendo tú el que produce ese fruto en nuestras vidas, Señor. Y reconociendo todos los días, Señor, que si no es por ti esto es imposible, Señor. Gracias porque tú nos llamas tus hijos por lo que tú has hecho por nosotros. Pero no queremos que haya una desconexión entre lo que somos y lo que hacemos, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.